a RTN Revista para pues empezar a desarrollar un poco este análisis. Ya con nosotros Alejandro Barahona acá pues a mano izquierda en las cercanías de Doña Laura, y con Francisco Barahona con nosotros a mi lado, a mano derecha, con quienes vamos a empezar a hacer un poco este análisis. Pero nos decía Alejandro que también él tiene como un previo que le gustaría compartir de lo que ha sido o de lo que fue la elección de ayer del 1 de mayo, así que empezaremos con el IMA. Muchas gracias, muy buenos días, un placer estar acá y compartir. Es la primera vez que comparto con mi padre aquí en Canal. A ver, me parece que lo primero que se puede destacar en esto es el hecho de que el presidente no da su informe un 1 de mayo. Sí. Es un tema totalmente inédito en la historia, por lo menos desde 1826, 130 años. El segundo elemento también importante es que ayer asumen 81 consejos municipales y 81 alcaldes. Algunos, por supuesto, están, digamos, repitiendo mandato, pero al final de cuentas esto no ocurre cada 1 de mayo, sino que ocurre cada 4 años. Y este fue el último ingreso de nuevas autoridades municipales antes del próximo proceso electoral a nivel nacional. Entonces, eso es de destacar. Con otro elemento importante también, ayer no solo asumían, tenían que escoger quién preside y quién era vicepresidente en los consejos municipales. Y esto habla de una manera muy interesante cómo quedaron distribuidas en estos primeros 2 años, porque esas presidencias se dan por los siguientes 2 años. Entonces también ese es un elemento interesante de analizar, por algunos partidos subieron, otros bajaron y otros permanecen más o menos igual. Entonces eso también fue un ejercicio muy interesante desde el punto de vista no solamente de los resultados del pasado proceso, sino también de preparación para la elección dentro de 2 años, porque ya podemos hablar de que estamos a medio periodo, no solo presidencial, sino de la Asamblea Legislativa. Y el tercer componente que yo le agregaría es cómo ya se empieza de alguna manera a delinear mucho más claramente no solo agendas ideológicas, sino también, digamos, que proyectos específicos sobre los cuales van a trabajar los partidos políticos en los próximos 2 años. Y eso no es casualidad, porque ya han adquirido una experiencia en los pasados 2 años importante y previo al año electoral o preelectoral. Entonces, este tercer año va a ser sustantivo no solamente para la Asamblea Legislativa, sino también para el Ejecutivo. Y es donde, digamos, hay mayor peso y ya mejor preparación para lograr avanzar o no en esas agendas. Entonces, no es, digamos, cosa pequeña lo que sucedió ayer, sino que es de la mayor importancia. Sí, se ha construido, o sea, ese proceso electoral municipal. Ayer transmitimos desde Montes de Oca que hubo cambio de gestión, entonces fue muy interesante, como decís muy bien, que confluyeran todos estos hechos. Hoy el presidente viene aquí a dar su rendición de cuentas, nosotros la vamos a transmitir, decíamos, desde las 2 de la tarde, vamos a tener transmisión en vivo, previo al ingreso del mandatario. Pero bueno, comparte esa visión, Francisco Barahona, buenos días. Sí, cómo no, y doña Laura, muchas gracias por invitarnos juntos. Efectivamente es una experiencia nueva para ambos. Siempre opinamos de los temas políticos, pero en forma individual. El que estemos hoy juntos es especialmente un acto cariñoso de su parte y por supuesto de parte de padre e hijo o hijo-padre, ya que uno no sabe, ya, en la opinión política las distancias de edad no existen. Mire, le haría un comentario rápido. En primer lugar, ya hoy el Poder Ejecutivo tiene un día menos en los 2 años que les restan. Eso significa que ya comienza a pasar la mitad. Ya no se vale ninguna justificación de curva de aprendizaje, no. Ahora el presidente y su gabinete tienen enfrentado el último chance de avanzar o de no avanzar en un proceso de gobernabilidad. El segundo elemento que me parece a mí llamativo es que efectivamente ayer, con el apoyo del PUSC, el Partido de Liberación Nacional se quedó, si no me equivoco, con 3 puestos en el directorio de la Legislativa, incluyendo un nuevo presidente, un poco sorpresa, dada la dinámica de oposición y de lucha al interior del Partido de Liberación Nacional. Pero no hay la menor duda, el responsable principal de este nuevo directorio son los 8 votos del PUSC.
Y en ese sentido, por más que el PUS trató de disimular que no habían votado, la realidad es que en la tercera votación los votos que se contabilizan del PUS en forma automática y entonces Álvarez de Santi queda electo. Y el tercer elemento es muy interesante lo que pueda pasar en el futuro con el presidente de la Asamblea Legislativa. Él ha dicho, igual que don Otón, que no van a participar en política electoral de aquí a 2 años, que su carrera política termina una vez que concluya este periodo. Yo no tengo por qué dudar de ese compromiso, al igual que don Otón lo ha mantenido. Pero en política todo cambia. Lo que pasó ayer en las negociaciones y anteayer es prueba evidente de que todo cambia hasta el último minuto. Entonces, a mí no me extrañaría que haya una especie de reacomodo de fuerzas y que además de los 2 candidatos que ya están presentes en Liberación Nacional, Arias y Figueres, de pronto pueda surgir un tercero. Yo no digo que Álvarez de Santi sea el tercero, mucho menos contradiciendo lo que él dice, pero en política todo es posible. Así que dependerá de cómo le vaya en esta administración de la Asamblea Legislativa al directorio y a Álvarez de Santi se desarrolla un liderazgo constructivo, pese a que ha sido muy duro en sus discursos criticando actitudes del gobierno actual. Así que bueno, hoy efectivamente es un día muy interesante, inédito. Estamos a 2 de mayo, es un día ordinario, no es feriado. El 1 de mayo se quedó, digamos, con 2 escenarios. Por un lado, el escenario laboral, el escenario de la celebración para los trabajadores del 1 de mayo, que es su día. Y en segundo lugar, exclusivamente como resorte, la escogencia de quién gobierna dentro de la Asamblea Legislativa. Y bueno, hoy en la tarde veremos al presidente dando su informe. No tengo la menor idea de cuál va a ser el contenido del informe del presidente, pero yo diría que es un chance importante, porque de aquí a un año el presidente casi como que va a comenzar a despedirse en ese tercer discurso. Rendición de cuentas. ¿Sí? Y hoy tendrá que anunciar, espero yo, cosas importantes, no solo qué ha hecho, sino cómo va el rumbo, cómo ve inclusive en la Asamblea Legislativa, porque a final de cuentas, en forma objetiva, ayer se le dio un golpe a las intenciones del Poder Ejecutivo de acelerar el proceso de reforma fiscal. El compromiso principal de todas las fracciones que gobiernan hoy la Asamblea Legislativa es un stop, un frenazo, sobre todo a la vía rápida, pero también a los impuestos. Y primero decir, no, primero control de gasto. Si ese control de gasto no se hace, tesis contraria al Ejecutivo, en términos mucho más fuertes, no va a haber entonces reforma fiscal. Y eso es curioso, porque el mismo Partido de Liberación Nacional sabe que es importante la reforma fiscal. Y es que eso es lo que vamos a analizar. Pero bueno, ¿cómo quedó ese directorio, David? Así es, vamos a ver a continuación los que están siguiéndonos en Canal 13 y pues en Radio Nacional escucharemos lo que es el directorio de la Asamblea Legislativa. Antonio Álvarez de Santi, del Partido de Liberación Nacional, preside a partir de ahora el Congreso. En la vicepresidencia está José Alberto Alfaro, diputado del Movimiento Libertario. En la primera secretaría, Gonzalo Ramírez, del Partido Renovación Costarricense, uno de los partidos cristianos. En la segunda secretaría, la liberacionista Marta Arauz, y en la primera prosecretaría Natalia Díaz Quintana del Movimiento Libertario, y en la segunda prosecretaría también se encuentra otra liberacionista, Paulina Ramírez, como lo decía don Francisco también, 3 del Partido Liberación Nacional, 2 del Movimiento Libertario y 1 de los partidos cristianos que tienen representación en un puesto que se vuelve importantísimo y vital en lo que es la selección de quienes van a estar presidiendo las comisiones legislativas. Y pues ahí entra desde ya a debatirse muchísimo, y lo decían ayer en los comentarios en redes sociales acá, por ejemplo, como doña Montserrat Zagot decía, el tema de la agenda de derechos humanos queda prácticamente estancada teniendo a don Gonzalo Ramírez en esa primera secretaría debido a esa misma división de comisiones que podría estar. Y ahora lo veremos con nuestros analistas. ¿Por qué no escuchamos lo que dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi, ayer, después de que ya se diera la votación? Tenemos toda la voluntad, los partidos políticos y las diferentes fracciones, de llegar a acuerdos y de sacar proyectos importantes por Costa Rica. Ustedes me conocen, saben que soy una persona negociadora
por vocación. Ya estuve en el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa, en donde me correspondió realizar muchas negociaciones. Creo que lo que debemos de definir es el norte y la ruta con la que vamos a trabajar, y me parece que en una coordinación con el Poder Ejecutivo debemos de poder lograr grandes cosas por Costa Rica, y no tengo ningún temor de que podremos alcanzar buenos y grandes acuerdos. Bien, esa fue parte de las declaraciones que rinde don Antonio Álvarez de Santi ayer a la prensa. No quiso dar antes ninguna otra, sino en conjunto con toda la prensa. Él va a compartir con nosotros más adelante aquí en la mañana, a eso de las 7:40, una entrevista. Pero, ¿cómo queda este directorio? ¿Cómo lo analizan ustedes? Vamos a ver. Yo creo que ahí la pregunta inicial es, ¿cómo queda conformado? Para sectores como, por supuesto, las agrupaciones sindicales, este directorio es un directorio conservador. Y así es ¿Por qué es conservador? Bueno, mire, no solamente por lo que representa históricamente su presidente y su vicepresidente en términos no solo ideológicos, sino inclusive empresariales, sino por el compromiso y la agenda que y también el primer secretario, que también, bien lo apuntaban ustedes, es del bloque cristiano. Sin embargo, en los 30 puntos del acuerdo, lo interesante no es tanto la agenda de derechos humanos, aunque estoy claro que no todo lo que se negoció está por escrito en la agenda. No hay vía rápida para nada. Claro, de derechos humanos. pero vean ustedes que inclusive el PUS salió al frente a decir, un poco secundando las palabras de mi padre, que ellos se sentían conforme con la agenda que se había, o los acuerdos que se habían incluido dentro de los compromisos, con lo cual efectivamente también hubo un acuerdo con el PUS, y es una agenda tremendamente conservadora desde la perspectiva no solamente de la reforma fiscal, sino que en realidad tiene un impacto directo en tema sindical, laboral. Precisamente ayer, 1 de mayo, que se celebraba el Día del Trabajador, aquí tenemos una agenda que más bien viene a afectar precisamente todo el tema de salarios, pensiones, pluses, pero no se viene a abordar el tema de la evasión fiscal, que según datos no solo del gobierno, sino de organismos internacionales, supera el 50% de evasión. Y sobre esa agenda es que plantean que no se va a avanzar hasta que no haya contención del gasto. Aquí la crisis en materia del déficit fiscal no es solamente de gasto, es también de ingreso, debería abordarse desde las dos perspectivas. Dependiendo del esfuerzo que se haga en una, debería estar correspondida en otra, porque aquí va a haber un impacto directo a la desigualdad que ya es alarmantemente creciente en el país, y donde se está abordando es por el tema de los salarios, nuevamente por los asalariados, no por los grandes capitales que tiene el país. Entonces, efectivamente, es una agenda no solo conservadora, sino que yo diría, un poco agregando a que hoy el presidente se va a referir en su informe a la Nación, es que tiene que haber un plan B, porque efectivamente pareciera que el tema de la reforma fiscal, por lo menos en este tercer año, difícilmente avanzará más allá, quizás, y digo quizás, de evasión fiscal o de fraude, pero no creo que pueda avanzar más de eso. Entonces, la gran pregunta para efectos del gobierno es qué va a hacer, porque había dedicado muchísimo de su capital al tema de la reforma fiscal. Curiosamente, recordemos que hoy, hace 4 años, cuando estaba la administración Chinchilla Miranda, también esta era la prioridad, y era Liberación Nacional quien estaba ejerciendo el poder. Entonces, sí, aquí pareciera que depende mucho desde dónde estoy ejerciendo el poder, si desde el oficialismo o desde la oposición. Pero tenemos 3 administraciones de 3 partidos distintos que han insistido sobre el tema fiscal sin que hasta ahora realmente se haya dado una reforma fiscal. Y estaba tan ofuscada Liberación para tener que, ya yo sé que ya ibas a preguntar, para tener que negociar, aunque ellos estaban claros e iban en la misma ruta, el gobierno, digamos, PAC y Liberación Nacional, en la ruta de aprobar impuestos, en la ruta de aprobar fraude fiscal, ya se le había ubicado el registro de accionistas en el Banco Central, estaban esas seguridades, estaba tan ofuscado a Liberación para tener que someterse a la agenda del PUSC. A ver, yo creo que aquí hay cálculos político-electorales detrás de lo que estamos conversando.
Probablemente el cálculo de Liberación es la reforma fiscal o parte de esa reforma fiscal se aprobará en el 4º año de la administración de don Luis Guillermo Solís Rivera. ¿Por qué? Entre otras cosas porque así el actual gobierno no va a usufructuar ninguno de los elementos que están planteados actualmente en la reforma fiscal, aumentando un poco sus ingresos, pensando vamos a ganar el próximo proceso electoral y entonces, bueno, dejamos ya la carreta con los bueyes, las ruedas bien aceitadas, pero para nuestra administración, entre comillas. Eso está por verse, pero ese es el cálculo dentro del Partido de Liberación Nacional. El segundo elemento es que no siempre todos los acuerdos que se establecen para elegir un directorio legislativo son respetados. Y si no, veámoslo, el mismo Partido de Liberación Nacional, que era parte del acuerdo del directorio que salió ayer, presidido por don Rafael Ortiz, digamos, y respetó el acuerdo cuando estuvo apoyando y finalmente con sus votos se aprobó el presupuesto de la administración Solís justamente para este año. Y ese presupuesto, digamos, no está dentro de los parámetros de los acuerdos fiscales establecidos en la administración anterior. Entonces, es un acuerdo, digamos, que no está escrito en piedra en términos de que Liberación Nacional podría saltarse algunos de estos compromisos porque ya no le afectaría, ya está dentro de la lógica de su propio cálculo político electoral y bueno, ¿qué se le va a hacer si Liberación Nacional es criticado por no haber respetado al 100% lo que firmó? No será la primera ni la última vez. Es un acuerdo muy endeble, pero era lo que vos decías. Sí, no, era parte de lo que planteábamos tal vez ayer también al cierre de la transmisión, porque al final de cuentas también, no sé si es un cálculo muy arriesgado el que hace Liberación, como usted lo dice, y también a la forma y a la hora final de decir, bueno, si no se aprueban los impuestos, es culpa de Liberación, si se aprueban y se necesitan, será culpa de Liberación, y no sé si la Unidad Social Cristiana, al final de cuentas, al dar sus votos nulos, se puede lavar las manos diciendo, nosotros no dimos, nosotros dijimos nunca que a los impuestos dijeron que no, bueno, y era parte de lo que ellos querían. Es que ese es el problema de los acuerdos políticos, que puede la realidad confrontarlos y puede inclusive destrozarlos. Pero le voy a agregar a la conversación un dato interesante. Ayer en las elecciones municipales, que Alejandro las planteó al principio de este programa, vea usted que Liberación Nacional perdió buena parte de las presidencias y vicepresidencias de los consejos ejecutivos y el Partido Unidad Social Cristiano equilibró con Liberación Nacional, o sea, aumentó. Entonces, desde la perspectiva sindical desde la perspectiva municipal y tomando en consideración ese nuevo balance de poder, bueno, es Liberación y el PUS los que están equilibrados, prácticamente empatados, lo que es una sorpresa, porque todos estamos claros que Liberación sacó más o menos 50 y tantas municipalidades, en cambio el PUS no llegó a 11, 12 municipalidades. Entonces, bueno, esto es parte del juego. Inclusive algunos han dicho ya con toda claridad que el sistema multipartidista en Costa Rica o pluripartidista no es bueno y que lo que tenemos que hacer es regresar al sistema bipartidista, o sea, de Liberación y del PUS. Yo no estoy de acuerdo para nada con ese planteamiento, pero detrás de Liberación Nacional y detrás de los dirigentes del PUS está eso muy metido en sus cabezas y están orientando el trabajo un poco para que en las próximas elecciones las dos alternativas principales sean esas dos y no el PAC ni el Frente Amplio. Hay comentarios y también tenemos que hacer una pausa, pero preguntarle, retomando la pregunta de David, ¿no está poniendo demasiado la carne en el asador Liberación? ¿No se está exponiendo? Es decir, al firmar un acuerdo con el cual, porque él tenía otra negociación con el PAC, y ahora se somete para lograr una presidencia. ¿Le convenía a Liberación tener la presidencia finalmente? Mire, ¿le convenía, no le convenía haber hecho esto? Bueno, o finalmente una figura como Sandra Pix no le hubiera convenido mucho más. Es decir, yo sé que al interno fue la bronca, pero no le convenía mucho más porque tenía el voto del Frente Amplio, tenía el voto probablemente de todas las mujeres con el tema de agenda de género, ¿verdad? No así de Rosibel
Ramos, que ayer quedó muy claro en su discurso que el tema de género no está dentro de su agenda y lo había así manifestado. Pero le convenía tener primero que todo la presidencia y exponerse ahora a esto, la posibilidad también de un acuerdo tan endeble que ya ayer hizo aguas con la primera prosecretaría entre Marlene Madrigal y Natalia Díaz. Es que es un acuerdo que llega con 26 votos al Congreso, o sea, nunca tuvo ni siquiera esos 29 necesarios reales. No sé si da esa legitimidad, por decirlo de alguna manera, de que don Antonio se hiciera de presidente. Y no recibirá liberación en un estado ya muy, como dicen los organismos internacionales, muy golpeado en el caso de que ellos llegaran al poder. Digamos, en ese juego, en ese cálculo político que decía don Francisco, ya con un país muy deteriorado. Okay. Siguiendo un poco en esa perspectiva del bipartidismo y cómo ayer empieza a verse evidencias de ese reacomodo, también habría que hablarlo en términos ideológicos. Cuando abordamos que si no era esta alianza, una alianza muy conservadora, y mi respuesta fue que sí, también del otro lado, entiéndase el PAC y el Frente Amplio, es una agenda mucho más progresista. Entonces, ideológicamente los partidos también se están reacomodando ideológicamente, no necesariamente solo por banderas. Y aquí un primer tema sería Liberación le conviene liderar también ese proceso. Sumo un poco a la pregunta. Quizás aquí el riesgo, digamos, está compartido entre, por un lado, vea usted que Rafael Ortiz de la Unidad Social Cristiana ayer dejó el cargo de presidente del Congreso, quizás, y lo hizo con una agenda relativamente mucho mejor que el primer año de gobierno, no solamente en la cantidad de proyectos, sino también en, digamos, la valoración interna de cada proyecto, su importancia e impacto. Entonces, quizás aquí el cálculo de Liberación también es demostrar frente a la opinión pública que ellos, cuando están ejerciendo cargos, pueden avanzar con una agenda y lo pueden hacer de buena medida, así que están preparados de cara a un próximo proceso electoral. Por ahí hay un cálculo, y si se tiene el apoyo de diferentes partidos políticos, y en este caso una mayoría, ¿verdad?, porque ahí sí meto al PUSC dentro de la agenda, ¿verdad?, probablemente el cálculo sería, podemos quedar bastante bien. El riesgo es que pase todo lo contrario, que de alguna manera aquí no solamente no se mantengan ya no los 26 votos, sino los 35 votos, o que alguno de esos pueda pasarse hacia el otro bloque, porque recordemos que en la Asamblea lo que estamos viendo no es solo acomodo de partidos y de bloques, dentro de los partidos hay fisuras evidentes, lo vimos ayer también en el fin de semana con Liberación Nacional, y eso quiere decir que se reacomodan también por temas y por proyectos específicos, y por eso cuesta tanto también ponerse de acuerdo en la Asamblea. Entonces el riesgo es compartido, puede ser un enorme potencial de avance, pero también puede ser más bien un retroceso para un año que es crucial. La factura no solo la va a pagar Liberación Nacional, sino la Asamblea Legislativa y, cuidado, no el mismo Ejecutivo, que probablemente vería mucho más, digamos, retrasada su agenda desde la perspectiva de lo que había planteado para lo que iba a ser este tercer año. Recuerden que el gobierno había dicho que en el tercer año sin duda se tenían que aprobar los proyectos fiscales, y con este acuerdo pareciera que eso está muy lejos. Vamos a leer un par de comentarios que tenemos de redes sociales antes de irnos a lo que es la pausa. Vamos a ver lo que dice Esteban Araya Oviedo en el Twitter. Dice: la incertidumbre en la gestión de Luis Guillermo Solís es alta, no hay resultados, hay decrementos y falta de confianza. Dice Nicole: la agenda de derechos humanos queda prácticamente estancada. ¿Cuándo la estuvieron avanzando? Consulta Nicole. Y dice Romano González Arce: contención del gasto es otra excusa para no pasar impuestos, y desde hace 25 años se viene haciendo, desaparecieron presupuestos, plazas, programas, instituciones. Es parte de los comentarios que tenemos en este momento acá en las redes sociales. Vamos a hacer un corte